Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver este problema de genética que estáis viendo aquí, que es un problema de genética mendeliana para el que necesitamos aplicar la primera y la segunda ley de Mendel. Este problema podría ser un problema con el que podríamos iniciarnos a la resolución de problemas en genética mendeliana. Los conceptos previos que necesitáis manejar, no me voy a parar con ellos, son estos que estáis viendo aquí. Tenéis que saber lo que es un gen, lo que es un alelo, lo que es el genotipo, lo que es el fenotipo, lo que es un homocigoto y lo que es un heterocigoto. Digo que no me voy a parar porque ya hay vídeos, otros vídeos que hemos hecho explicando todas estas cosas y no quiero que me quede un vídeo excesivamente largo. Pero como digo, necesitáis estos conceptos para poder seguir la explicación. Os recuerdo también que en genética mendeliana Mendel estudió 7 caracteres distintos. Cada carácter está controlado por un gen y dentro de cada gen tenemos 2 alelos, 2 alternativas, 2 variantes. Bueno, pues sabiendo esto, lo que hacemos es nos cogemos nuestro problema y nos leemos el enunciado despacio y con calma para ver qué información nos da. Y nos da una información de la que ya podemos sacar el carácter que estamos estudiando, que es el color de la semilla. Sabemos que tiene 2 alelos, que los alelos son las variantes dentro del gen. Dentro del gen color de la semilla va a haber un alelo que determine semillas amarillas, otro alelo que determine semillas verdes. Y lo que nos dice el problema es que nosotros cruzamos una línea pura de semillas amarillas con otra línea pura de semillas verdes. Tenéis que recordar que línea pura en genética mendeliana es lo mismo que homocigoto. ¿Vale? Entonces, esto ya nos da mucha información. Si nos dice también el problema que todos los descendientes de la F1, la generación P, es la generación parental, los padres. Y tenemos la línea pura de semillas amarillas cruzada con la línea pura de semillas verdes. En la F1, que es la primera generación filial, nosotros obtenemos todos los descendientes, todos los individuos de la F1 de color amarillo. Eso ya me indica que el alelo que determina amarillo es el dominante. Recordad la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel también se llama principio de uniformidad de la primera generación filial, uniformidad de la F1. Lo que dice es que si yo cruzo 2 líneas puras homocigóticas para un carácter, toda la F1 va a ser uniforme y va a presentar el fenotipo del alelo dominante. Entonces, que todos estos individuos de la F1 sean amarillos ya me indica que el alelo que determina amarillo es el dominante y por tanto lo voy a nombrar con una letra mayúscula, en este caso la A. Podríamos utilizar la B o la C o la D o lo que queráis. Si el alelo para amarillo es el dominante, el alelo para verde va a ser el recesivo. Una vez que ya tenemos identificados nuestro carácter y cuántos alelos hay y cuál de los dos es dominante y cuál de los dos es recesivo, y eso lo hacemos simplemente pensando un poco y aplicando la primera ley de Mendel, es muy interesante en todos los problemas de genética, no solamente en este, hacerse una tabla de genotipos y fenotipos. ¿Por qué? Aunque no lo pida el ejercicio, aunque no lo pida el problema, os va a facilitar mucho resolver los problemas de genética, hacer tablas de genotipos y fenotipos. Para hacer una tabla de genotipos y fenotipos nos cogemos los alelos, los agrupamos de 2 en 2 porque cada individuo tiene 2 alelos, uno del padre, otro de la madre. Bueno, en este caso estamos hablando de plantas, pues uno heredado del grano de polen, otro heredado del óvulo y las combinaciones que nos salen son estas 3. Tenemos un homocigoto dominante de color amarillo, tenemos un homocigoto recesivo de color verde y tenemos un heterocigoto. El heterocigoto lleva un alelo para color amarillo y otro alelo para color verde. Pero fenotípicamente tiene color amarillo porque hemos dicho que el alelo del amarillo es dominante. Recordad lo que era un gen recesivo. Un alelo recesivo es un alelo que está presente, que se puede transmitir a la descendencia, pero que no se manifiesta en el fenotipo, en el fenotipo del heterocigoto. Los alelos recesivos solo se manifiestan en el fenotipo en los homocigotos recesivos. Bueno, pues fijaos que simplemente leyéndonos las 3 primeras líneas del problema ya sacamos un montón de información. Entonces ahora ya nos podemos ir a las preguntas que nos hace, porque esto es el encabezado del problema. El problema nos tiene 3 apartados. El primero dice, ¿por qué en la F1 no aparece un fenotipo intermedio de los padres? Bueno, el motivo de que en la F1 todos estos individuos heterocigotos A mayúscula, A minúscula, sean todos amarillos y no tengan un fenotipo intermedio, es que el alelo A mayúscula es dominante. El alelo A mayúscula decíamos que era el que determina color amarillo, pues ese alelo domina sobre el alelo A minúscula que determina color verde. Y aquí os recuerdo que dentro de un gen que tenga 2 alelos, bueno, 2 o más alelos, se pueden establecer 3 tipos de relación entre esos alelos. Puede que haya
una relación de dominancia-recesividad, que es lo que nos pasa en este caso. Tenemos un alelo que es dominante y el otro que es recesivo. Pero a veces puede ocurrir también que haya herencia intermedia y otras veces puede ocurrir que haya codominancia. Y os vais a encontrar problemas de estos tres tipos. Os aclaro esta cuestión. Cuando uno de los dos alelos es dominante y el otro es recesivo, en el heterocigoto, que están los dos alelos, el dominante y el recesivo, lo que ocurre es que se manifiesta solo en el fenotipo del alelo dominante. Eso es lo que nos pasa en este caso concreto con el que estamos trabajando. Pero os decía que puede haber, os vais a encontrar otros problemas con otros organismos, otras características en los que va a haber herencia intermedia. Cuando hay herencia intermedia, lo que sucede es que el heterocigoto, en el que tenemos los dos alelos, va a presentar un fenotipo intermedio. Si nosotros en este caso tuviésemos herencia intermedia, lo que obtendríamos en la F1 serían heterocigotos que tendrían en el fenotipo ni amarillo ni verde. Sería una mezcla de los dos, o sea, sería un verde algo más clarito. O, por ejemplo, si fuese el alelo A mayúscula determinase rojo y el alelo A minúscula determinase color blanco, pues el intermedio sería color rosa, ¿no? Por eso sería la herencia intermedia. El heterocigoto tiene un fenotipo intermedio. Y luego hay otra cosa, otra situación que se puede dar, otra relación entre los dos alelos de un gen, que es una relación de codominancia. Cuando hay codominancia, en el heterocigoto nos aparecen los dos fenotipos, el verde y el amarillo. Nosotros en este caso lo que tenemos es una relación de dominancia-recesividad. El alelo A mayúscula es dominante y el A minúscula es recesivo. ¿Y por qué en la F1 no aparece un fenotipo intermedio? Porque no estamos en una situación de herencia intermedia, estamos en una situación de dominancia-recesividad. El segundo apartado nos pide que indiquemos los genotipos parentales y los de la F1. Genotipo es qué alelos están presentes y eso ya lo tenemos desde el principio porque lo hemos deducido leyendo el encabezado del problema. Los parentales son homocigotos, es un homocigoto dominante, semilla amarilla, un homocigoto recesivo de semilla verde y los descendientes de la F1 son todos heterocigotos, con el fenotipo amarillo que determina el alelo dominante. Y hay un tercer apartado que dice, en el caso de que se cruzaran entre sí individuos de la F1, o sea, cogemos estos heterocigotos y cruzamos dos entre ellos, ¿cómo serían genotípica y fenotípicamente los descendientes de la F2? Aquí es donde aplicamos la segunda ley de Mendel. Recordad que la segunda ley de Mendel se le llama también principio de segregación. Y lo que dice este principio de segregación, esta segunda ley, es que los alelos de un carácter segregan y se separan en la formación de gametos. Entonces, si yo me cojo un heterocigoto de la F1 y lo cruzo con otro heterocigoto de la F1, la descendencia que me va a salir es esta de aquí. Y fijaos que se cumple el principio de segregación, porque yo aquí lo que estoy cruzando es plantas con semilla de color amarillo con plantas de semilla de color amarillo. Y en la descendencia me aparecen plantas que tienen semilla amarilla, pero también aparecen plantas que tienen semilla de color verde. Y estas plantas que tienen semilla de color verde, este alelo ha venido de aquí y este otro alelo ha venido de aquí. Y la única forma de que eso haya sucedido es que estas plantas de la F1, cuando han formado sus gametos, los gametos son las células sexuales, los óvulos y los espermatozoides, cuando hablamos de animales, o los óvulos y los granos de polen, en este caso que estamos hablando con plantas. La única forma de que este homocigoto recesivo haya aparecido en la F2 es que se hayan separado estos dos alelos cuando estas plantas han formado sus gametos, ¿vale? Entonces, fijaos que se cumple el principio de segregación. Nosotros, ¿cómo aplicamos la segunda ley de Mendel a un cruzamiento entre dos heterocigotos? Lo que hacemos es separar los alelos. El razonamiento que hacemos es, esta planta que estoy señalando ahora, que es heterocigótica, cuando forme sus gametos, sus óvulos y sus granos de polen, se van a separar los dos alelos, el alelo A mayúscula y el alelo A minúscula. Por tanto, imaginemos que esta es la planta que produce los granos de polen. Pues esta planta va a producir algunos granos de polen como este y otros granos de polen como este, ¿vale? Esta otra planta también va a formar gametos y es la que va a formar los óvulos. Se aplica el principio de segregación y los dos alelos se separan en la formación de los óvulos y habrá óvulos de este tipo y otros de este tipo. Esta tabla que estáis viendo aquí es lo que llamamos el cuadro de Punnett y nos sirve para
colocamos arriba los gametos de un progenitor, en uno de los lados los gametos del otro progenitor, y al completar la tabla nos va a salir cómo va a ser la descendencia. El razonamiento es, si un grano de polen que lleva este alelo fecunda un óvulo que lleve este alelo, los descendientes van a ser así, homocigotos dominantes. Si un grano de polen que lleve este alelo fecunda un óvulo que lleve este otro alelo, los descendientes van a ser así, ¿vale? Y aquí el mismo razonamiento, ¿entendéis? ¿Sí? Gametos arriba, gametos a un lado, y lo que obtenemos aquí es la descendencia. Fijaos que tenemos 3 tipos de descendientes. Digo 3 tipos porque tenemos estos de aquí, una de cada 4 plantas va a ser A mayúscula, A mayúscula. Uno de cada 4, si yo hago 1 dividido entre 4 y lo multiplico por 100, me sale un 25%. Entonces, un 25% de las plantas son homocigóticas dominantes con fenotipo amarillo. 2, fijaos que estas de aquí son iguales a estas de aquí. Es lo mismo. Entonces, 2 de cada 4 plantas, ¿vale? Tenemos un total de 4, pues de esas 4, 2 de cada 4 son heterocigóticas. 2 entre 4 por 100 es el 50%. Y 1 de cada 4 son homocigóticas recesivas. 1 entre 4 por 100 son 25. Entonces ya tenemos, gracias al cuadro de Punnett, gracias a esta tabla que hemos hecho separando los alelos, tal y como nos indica la segunda ley de Mendel, ya tenemos los tipos de descendientes. Ahora simplemente es contar. Y fijaos que el ejercicio nos pide que digamos cómo serían genotípicamente y fenotípicamente. Bueno, pues las frecuencias, las proporciones de genotipos son 25% homocigotos dominantes, 50% heterocigotos y 25% homocigotos recesivos. Y las frecuencias de fenotipos serían estas de aquí y estas de aquí son amarillas, tienen distinto genotipo, pero tienen el mismo fenotipo. Y son el 75%. Pues las frecuencias de fenotipos serían 75% semilla amarilla y 25% semilla de color verde. Cuidado porque en los problemas a veces os puede pedir las frecuencias genotípicas, otras veces las fenotípicas y a veces os va a pedir las dos. Y con esto pues ya tendríamos resuelto nuestro problema. Bueno, pues como siempre espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.